Continuando con nuestro trabajo, hoy 10 de septiembre, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que nos brinda, por compartir con nuestra familia, que pronto termine esta pandemia en el mundo para poder reunirnos. Te lo pedimos, Señor. Curso de razonamiento verbal. Vemos la interpretación. Ya conoce las reglas o normas del aula virtual, especialmente la número 2. Silencia tu micrófono y prende tu cámara. Observa. Vemos ahí a un jovencito que tiene en sus manos un corazón roto, ¿no? Aparentemente es un lenguaje figurado, porque no existe corazón roto. ¿Qué quiere decir? Que tiene una pena aguda causada por amor, ¿no? Por acá, espero que te guste, me costó un ojo en la cara. Le compré un obsequio a la amiga. ¿Qué quiere decir un ojo a la cara? Que le costó caro. Hoy aprenderemos sobre la interpretación. Para esto vamos a observar un video. Hello, chicas y chicos, ¿qué tal todos? Espero que bien, bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a aprender una cosa maravillosa, pero como siempre, el chiste del día. Le dice un padre a su hijo, no, así no era el chiste, ¿cómo es? Espera, volvemos a grabar. Le dice un hijo a su padre, papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo como yo? Y le dice el padre al hijo, pues no sé, pregúntale a tu abuelo. Bueno, chicas y chicos, hoy vamos a aprender qué es el lenguaje figurado y vais a ver que es súper mega fácil. Pues nada, vamos a ello. Bueno, ¿has notado que con frecuencia, en vez de decir algo de forma directa, lo intentamos disfrazar o expresar de otra forma? Como por ejemplo, hay montañas de libros en vez de hay muchos libros, o estoy muerto de frío en vez de tengo mucho frío. Como por ejemplo les pasaba a estos personajes que estaban muertos de frío. Pues estos son dos ejemplos de lenguaje figurado, en el que decimos lo mismo pero de otra forma. Esta forma de expresarse no solo está en el habla cotidiana, sino también en la literatura. La diferencia entre el sentido figurado y el literal o propio lo vamos a ver ahora muy claro. Pero os lo digo, literal o propio, el sentido literal o propio de las palabras o de las expresiones es que cada palabra significa lo que en realidad es, lo que pone en el diccionario, podríamos decir. El sentido figurado es diferente, es como lo intentamos embellecer o cambiar un poquito, lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, sentido figurado, se puso verde del hambre. ¡Oh! ¡Oh, Homer tiene mucha hambre! ¡Oh! Bueno, después de ver a Homer que se puso verde del hambre, podríamos decir que es una expresión que pretende que una palabra tenga un significado distinto al original, una palabra o expresión, podríamos poner. Porque en el sentido literal o propio significaría, en vez de se puso verde del hambre, es que estaba hambriento. La palabra con su significado original, sin ninguna variación de significado. Lo que diría cada una de estas palabras significa lo que pone en el diccionario, su significado real, no sentido figurado, que es como que lo que intentamos es decir algo distinto al original, pero para embellecer el mensaje muchas veces, o para expresar algo. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el lenguaje figurado es una palabra o expresión que se le da una forma especial, como estaba diciendo, o artística, para expresar una idea en términos de otra. Es decir, tenedlo claro, el lenguaje figurado se opone al literal, donde las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje literal, cada una de las palabras en un lenguaje literal significa lo que pone en el diccionario, podríamos decir. En el lenguaje figurado no, es opuesto, quiere decir otra cosa. Con ejemplos lo vamos a ver aún más claro.
Por ejemplo, llegó ahí en un santiamén. Lo que quiere decir es llegó ahí rápidamente. Lenguaje literal sería llegó ahí rápidamente. Lenguaje figurado, como que lo que queremos es darle una forma especial, una forma artística, diríamos llegó ahí en un santiamén. O por ejemplo, como el ejemplo de antes, se puso verde del hambre, que en realidad es que estaba hambriento. El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras para darles un alcance que va un poco más allá de lo común. Algunos de los recursos literarios para crear este lenguaje figurado, y ya muchos los conocemos de temas anteriores, es la metáfora, la hipérbole, los juegos de palabras, adivinanzas y refranes y la comparación. La metáfora y la comparación ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ver la hipérbole y los juegos de palabras. Vais a ver que es muy fácil para crear un lenguaje figurado. Vale, la hipérbole es una figura literaria o retórica que consiste en exagerar la realidad, un hecho, una característica. Por ejemplo, la nariz del rey medía 1 metro. ¿Qué quiere decir en realidad? Que la nariz del rey era muy grande. O llueve a cántaros. ¿Qué quiere decir? Que está lloviendo muchísimo. La hipérbole exageramos algo, lo estamos exagerando y embelleciéndolo, que es una figura literaria que consiste en exagerar la realidad o de un hecho o de una característica de algo. Los juegos de palabras se agrupan, que lo que hacemos en los juegos de palabras es que agrupamos las sílabas de una o de varias palabras para formar otra nueva. En los juegos de palabras estarían dentro las adivinanzas y los refranes. Por ejemplo, una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima. Oro parece, plátano es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? Os dejo 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¿Qué es? Plátano. Muy bien. O los refranes. Los refranes son sentencias o dichos populares que enseñan o aconsejan algo. Por ejemplo, a caballo regalado, no le mires el diente. Pues nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo y que veáis que es súper mega fácil entender y comprender qué es el lenguaje figurado. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y un abrazo a todos. Ahora, ¿qué es la interpretación? Es entender el sentido figurado de las expresiones. Por ejemplo, me estoy congelando, ¿no? Porque tengo mucho frío. Era un mar de lágrimas, que lloraba mucho. Tenía un nudo en la garganta, que no podía expresarme. Son expresiones del lenguaje figurado. Acá dice, por ejemplo, me comería una vaca entera. ¿Qué significa? Que tiene mucha hambre, que está hambriento. Acá vine a dar la cara, ¿no? Sucedió un problema y se viene a dar la cara. Quiere decir, se hace cargo de algo. Cuando uno hace algo indebido y reconoce su error, ¿no? Se disculpa. Acá. El lenguaje figurado tenemos que tener en cuenta las expresiones que decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué expresión necesito interpretar? ¿Cuál es el término real? ¿Con qué imagen se relaciona? ¿Qué significados? Por ejemplo, el clima enloqueció. ¿Cuál es el término real de los cambios en el clima? ¿Con qué imagen? Con la locura. ¿Qué significados? Los cambios del clima son impredecibles sin sentidos desconcertantes. Cambio, ¿no? Un día amanece muy frío, después sale sol. Igual, era un mar de lágrimas, del llanto de una persona. ¿Con qué imagen se relaciona? Con el mar. Era un llanto tan abundante como el agua del mar, ¿no? Vamos a las actividades. Completa con la palabra más precisa en cada caso. Acá tenemos una abeja, animal, insecto. La abeja es un que vive en colonias. Acá tenemos unas papas, alimento tubérculo. La papa es un procedente de América. Astro, cometa. No, el Halley es un. Completamos la expresión. Marca las oraciones en las que la palabra destacada se usa en sentido figurado. En un rincón del jardín estaba abandonada la carga que enviarían por tierra.
Para Roberto, dirigir el trabajo de historia era una gran carga. Cuidado con ese bache al camino. Esa familia está pasando un bache, hay que ayudarla. En la noche de verano se pueden ver las estrellas. Me golpeé tan fuerte contra el muro que vi las estrellas. Explica qué significa cada palabra en las oraciones que has marcado en la actividad anterior. Ahora, relaciona cada expresión con su significado. Sudar la camiseta, dar gato por liebre, tener la sartén por el mango, brillar por su ausencia. Explica qué significa cada una de las respuestas destacadas. Parece que Juan se siente muy cómodo, se pasea como Pedro por su casa. Marta anda de cabeza con los exámenes. Le pedí a mi hermano que me echara una mano con el trabajo. En las rayitas voy a explicar qué significa. 6. Escribe 2 refranes y explica el significado de cada uno. Ahora vamos a abrir las páginas 166 y 167 del texto de actividades para desarrollar los ejercicios propuestos. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Gracias, niños. A seguir trabajando.